8. Todo lo que podía hacerse se había hecho. Ahora, embutidos en trajes espaciales y metidos en arneses de seguridad anclados a las camas, la tripulación de la Leonora Destine esperaba el impacto. Algunos dejaron conectadas las radios de los cascos para poder hablar con sus compañeros de habitación. Otros preferían la soledad. Con la cabeza inmóvil, ninguno podía ver al otro, nada excepto la desnudez del techo. El camarote de Raymond Kiyuen parecía menos alegre que la mayoría. Ella había guardado los tapices de seda que habían suavizado los mamparos y techos, la mesa de patas cortas que había hecho para sostener un cuenco de la dinastía Han, con agua y una piedra, los rollos con un sereno paisaje montañoso y la caligrafía de su abuelo, las ropas, el juego de costura, la flauta de bambú. La luz fluorescente caía desoladora sobre superficies sin pintar. Aunque tenían conectadas las radios, habían permanecido un rato en silencio. Él escuchaba el sonido lento de su corazón y la respiración de ella. Charles, dijo Kiyuen finalmente. ¿Sí? Él habló con la misma tranquilidad. Lo he pasado bien contigo. Desearía poder tocarte. Lo mismo digo. Hay una forma. Déjame tocar tu ser. Sorprendido, no supo qué responder. Ella siguió hablando. Siempre has mantenido gran parte de ti escondida. No creo que sea la primera mujer que te lo dice. No lo eres. Ella podía sentir lo difícil que le era decirlo. ¿Estás seguro de que no cometías un error? ¿Qué hay que explicar? No me importan esos tipos cuyos intereses son sus pequeñas y tontas neurosis personales. No en un universo tan rico como este. Nunca me has hablado de tu infancia, por ejemplo, dijo. Yo he compartido la mía contigo. La respuesta sonó casi alegre. Considérate afortunada. Los niveles bajos de Polygors no eran agradables. He oído hablar de las condiciones en ese lugar. Nunca he entendido cómo pudo producirse esa situación. La autoridad de control no podía hacer nada. No había peligro para la paz mundial. Los jefes locales eran demasiado útiles, de demasiadas formas distintas, para las grandes figuras internacionales como para deshacerse de ellos. Como algunos de los señores de la guerra de tu país, supongo, o los leopardos de Marte antes de que estallase la lucha. Se podía sacar mucho dinero en la Antártida, por aquellos a los que no les importaba agotar los últimos recursos, matar la última vida salvaje, violar la última frontera blanca. Se detuvo. Había estado alzando la voz. Bien, eso quedó atrás. Me pregunto si la especie humana lo hará mejor en Beta 3. Lo dudo mucho. ¿Cómo aprendiste a preocuparte por esas cosas? Preguntó ella en voz baja. Para empezar, un profesor. Mi padre fue asesinado cuando yo era muy joven, y cuando cumplí los 12 años mi madre casi había caído a lo más bajo. Sin embargo, teníamos a ese hombre, Melicot, un abisinio, no sé cómo acabó en aquel infierno de escuela, pero vivía para nosotros y para lo que enseñaba, lo sentíamos y nuestros cerebros se despertaron, no estoy seguro si me hizo un favor. Empecé a pensar y leer. Ello me llevó a hablar y hacer, y eso me trajo problemas hasta que tuve que huir a Marte, no importa cómo, sí, supongo que a la larga fue un favor. ¿Ves? Dijo ella sonriendo en su casco, no es tan difícil quitarse la máscara. ¿Qué quieres decir? Exigió él. Intento complacerte, no más. Porque puede que pronto estés muerto. Eso también me enseña algo sobre ti, Charles. Empiezo a ver el porqué de las cosas, el hombre tras ellas. ¿Por qué en el sistema solar decían que eras honesto pero tacaño, por mencionar un detalle trivial? ¿Por qué eres a menudo brusco y nunca intentas vestirte con elegancia aunque te sentaría bien, y escondes ese carácter posesivo tuyo tras un ver por tu propio camino si no quieres seguir el mío que puede ser muy frío? Un momento. ¿Un psicoanálisis a partir de unos pocos hechos elementales de cuando era niño? Oh no, no. Eso sería ridículo, estoy de acuerdo. Pero un poco de comprensión, por la forma en que lo contaste. Un lobo en busca de una guarida. Ya basta. Por supuesto. Estoy contenta de que tú, no más, nunca más, a menos que quieras. El estado de ánimo de Kiyuen permaneció evidentemente en su conciencia porque comentó. Echo de menos los animales. Más de lo que esperaba. Teníamos carpas y pájaros cantores en la casa de mis padres. Jax y yo teníamos un gato en París. Hasta que hemos viajado tanto, nunca había entendido que gran parte del mundo son el resto de los animales de la creación. Los grillos en las noches de verano, una mariposa, un colibrí, un pez saltando en el agua, gorriones en las calles, caballos con morros de terciopelo y olor cálido. ¿Crees que encontraremos algo parecido a animales terrestres en Beta 3? La nave chocó. Fue un cambio demasiado rápido con una pauta de asalto demasiado grande.
El delicado baile de energías que equilibraba las presiones de la aceleración no podía continuar. Los coreógrafos informáticos rompieron un circuito, cerrando ese sistema en particular, antes de que la retroalimentación positiva lo destruyese. Los pasajeros sintieron su peso desplazarse y cambiar. Un gigante se sentó en cada pecho y apretó cada garganta. La oscuridad cubrió los ojos. El sudor corría, los corazones martilleaban, los pulsos saltaban. Ese ruido fue contestado por la nave, un rugido metálico, un desgarrón y una rotura. No había sido diseñada para tensiones como aquella. Sus factores de seguridad eran pequeños. La masa era demasiado preciosa. Y tragaba átomos de hidrógeno hinchados hasta tener el peso del nitrógeno o el oxígeno, partículas de polvo convertidas en meteoritos. La velocidad redujo longitudinalmente la nube, era delgada y la atravesó en minutos. Pero por la misma razón, para ella la nebulosa ya no era una nube. Era una pared casi sólida. Las pantallas de fuerza exteriores absorbieron los golpes, desviaron la materia a los lados en chorros turbulentos y protegieron el casco contra todo excepto la reducción de velocidad. La reacción era inevitable en los campos mismos y por tanto en los dispositivos exteriores que los producían y controlaban. Se deshicieron estructuras. Se fundieron componentes electrónicos. Líquidos criogénicos hirvieron en contenedores fracturados. De esa forma uno de los fuegos termonucleares se apagó. Las estrellas vieron el suceso de otra forma. Vieron una masa tenue y oscura golpeada por un objeto increíblemente rápido y denso. Las fuerzas hidromagnéticas atraparon átomos, los retorcieron, los ionizaron y los unieron. La radiación brilló. El objeto quedó rodeado de un resplandor meteórico. Durante la hora de su paso, horadó un túnel a través de la nebulosa. El túnel era más ancho que la nave, porque la onda de choque se extendía hacia afuera, y hacia afuera y hacia afuera, destruyendo la estabilidad que hubiese podido haber allí, expulsando sustancia al exterior en chorros y jirones. Si allí había habido soles y planetas en embrión, ya no se formarían jamás. El invasor pasó. No había perdido demasiada velocidad. Acelerando una vez más, se alejó hacia estrellas aún más lejanas. 9. Raymond luchó por recuperar la conciencia. No podía haber estado inconsciente mucho tiempo, ¿no? Los sonidos habían cesado. ¿Estaba sordo? ¿Se había escapado el aire por algún agujero? ¿Estaban apagados los escudos? ¿Le había atravesado la muerte gamma? No. Cuando puso atención pudo distinguir el ritmo débil de la potencia. El fluoropanel brillaba constante frente a su campo de visión. La sombra de su arnés caía sobre el mamparo y tenía los bordes borrosos que indicaban la presencia de atmósfera. El peso había vuelto a un solo G. La mayor parte de los sistemas automáticos de la nave, al menos, debía estar funcionando. Al infierno con el melodrama, se oyó decir. Su voz le llegó como de lejos, como si fuese la de un extraño. Tenemos que trabajar. Luchó con las correas. Los músculos le palpitaban y le dolían. Un hilillo de sangre, con sabor a sal, le salía de la boca. No era sudor. Ni chebo. Estaba operacional. Se arrastró para liberarse, abrió el casco, olió un ligero olor a quemadura y ozono, nada serio, y emitió un profundo suspiro de alivio. El camarote era una cuadra. Los cajones se habían abierto y habían desperdigado el contenido. No le importó demasiado. Kyuden no había contestado a sus llamadas. Se abrió paso a través de las ropas esparcidas hasta la forma menuda. Quitándose los guantes, abrió el visor de la mujer. Su respiración parecía normal, ningún resuello o borboteo que indicase heridas internas. Cuando levantó un párpado, la pupila estaba dilatada. Probablemente solo se había desmayado. Se liberó de su traje, localizó la pistola aturdidora y se la colocó. Otros podrían necesitar ayuda con más urgencia. Salió. Boris Fedorov bajaba ruidosamente las escaleras. ¿Cómo va? Te saludó Raymond. Voy a ver, le respondió el ingeniero y desapareció. Raymond forzó una sonrisa agria y se metió en la mitad de camarote de Johann Freiwald. El alemán también se había quitado el traje espacial y estaba sentado en la cama. Raus mit dir, dijo Raymond. Tengo un dolor de cabeza como si la tuviese llena de carpinteros, protestó Freiwald. Te ofreciste a estar en nuestro equipo. Creí que eras un hombre. Freiwald le dirigió a Raymond una mirada airada, pero se movió. Los reclutas del condestable estuvieron ocupados durante la hora siguiente. Los astronautas de verdad estuvieron aún más ocupados, inspeccionando, midiendo y conferenciando en tonos callados. Eso les daba muy pocas oportunidades de sentir dolor o dejar que el terror creciese. Los científicos y técnicos no tenían ese calmante.
Del hecho de estar vivos y de que la nave parecía funcionar como antes podían haberse sentido felices, solo que ¿por qué no hacía Telander una declaración? Raymond los llevó a las áreas comunes, hizo que algunos preparasen café y que otros cuidasen de los más heridos. Al final se sintió con libertad de dirigirse al puente. Se detuvo para ver a Kyugen, como había hecho a intervalos. Por fin estaba despierta, se había liberado pero había caído en la cama antes de poder quitarse todo el traje. Una pequeña luz brilló en ella cuando le vio. Charles susurró. ¿Cómo estás? Preguntó. Me duele, y parece que no tengo fuerzas, pero... Le quitó el resto del traje. Ella hizo una mueca de dolor ante su brusquedad. Sin esta carga, deberías ser capaz de ir al gimnasio, dijo. El doctor Latvala te examinará. Nadie está demasiado herido, así que no es probable que tú lo estés. La besó, un breve roce de labios sin sentido. Siento ser tan poco caballeroso. Tengo prisa. Se fue. La puerta del puente estaba cerrada. Llamó. Fedorov gritó desde el interior. No se puede entrar. Espere a que el capitán se dirija a ustedes. Soy el condestable, respondió Raymond. Bien, vaya a realizar sus funciones. He reunido a los pasajeros. Se les está pasando la conmoción. Empiezan a comprender que algo no está bien. No saber que, en su condición actual, los destrozará. Puede que no podamos volver a pegar los trozos. Dígales que se les informará pronto, dijo Telander sin confianza. ¿No debería decírselo usted, señor? ¿El intercomunicador funciona, no? Dígales que está evaluando los daños para poder establecer un programa urgente de reparaciones. Pero le sugiero, capitán, que primero me deje escoger las palabras justas para explicar el desastre. La puerta se abrió. Fedorov agarró a Raymond por el brazo e intentó meterlo dentro. Raymond se liberó de un golpe, una llave de judo. Levantó la mano lista para golpear. No vuelva a hacer eso, dijo. Entró en el puente y cerró la puerta él mismo. Fedorov gruñó y cerró los puños. Lindgren corrió presurosa a su lado. No, Boris le pidió. Por favor. El ruso se apaciguó, todavía tenso. Miraron a Raymond en la quietud acompasada. Capitán, primer oficial, ingeniero jefe, oficial de navegación, director de biosistemas. Miró más allá de ellos. Los paneles habían sufrido daños. Varios indicadores tenían agujas torcidas, pantallas rotas y cables sueltos. ¿Es ese el problema? Preguntó señalando. No, dijo Baudreau, el navegante. Tenemos repuestos. Raymond buscó el visor. Los circuitos compensadores también estaban muertos. Fue hasta el periscopio electrónico y puso la cara dentro del visor. Un simulacro hemisférico apareció ante él en la oscuridad, la escena distorsionada que hubiese presenciado fuera de la nave. Las estrellas se apiñaban al frente, y eran menos frecuentes en dirección a la nave. Brillaban con un color azul acero, violeta y rayos X a popa. La disposición se aproximaba a la que había sido familiar pero no demasiado, y aquellos soles estaban rojizos, como ascuas avivadas por el tiempo. Raymond se estremeció un poco y volvió a sacar la cabeza a la cómoda pequeñez del puente. Bien, dijo. El sistema de desaceleración. Telander cruzó los brazos. No podemos detenernos. Raymond permaneció impasible. Siga, habló Fedorov. Sus palabras parecían desdeñosas. Recordará, supongo, que activamos la parte de desaceleración del módulo Bussard para producir y operar 2 unidades. Su sistema es diferente del de aceleración, ya que para reducir la velocidad no empujamos gas a través de un ramjet sino que invertimos su impulso. Raymond no se inmutó por el insulto. Lindgren aguantó la respiración. Después de un momento Fedorov perdió fuerza. Bien, dijo cansado, los aceleradores también estaban utilizándose, a una potencia mucho mayor. Sin duda por esa razón la intensidad de sus campos los protegieron. Los desaceleradores, están estropeados. Destrozados. ¿Cómo? Solo podemos determinar que hubo daños materiales en los controles exteriores y en los generadores, y que la reacción termonuclear que los alimenta se ha apagado. Como los indicadores del sistema no dicen nada, deben estar destruidos, no sabemos exactamente qué va mal. Fedorov miró al suelo. Siguió hablando, más un soliloquio que un informe. Un hombre desesperado repite hechos evidentes una y otra vez. Por la naturaleza de este caso, los desaceleradores deben haber sido sometidos a mayores tensiones que los aceleradores. Supongo que esas fuerzas, reaccionando a través de los campos hidromagnéticos, rompieron la estructura material en esa parte del módulo Bussard. Podríamos repararlo, sin duda, si pudiésemos salir al exterior. Pero tendríamos que acercarnos demasiado a la bola de fuego del núcleo de potencia de los aceleradores en la botella magnética.
La radiación nos mataría antes de que pudiésemos hacer nada útil. Lo mismo se aplica a cualquier robot de control remoto que pudiésemos construir. Por ejemplo, ya sabe lo que la radiación a esos niveles puede hacerle a los transistores. Por no mencionar los efectos inductivos de los campos de fuerza. Y, por supuesto, no podemos apagar los aceleradores. Eso significaría desconectar todos los campos, incluyendo los escudos, que solo el núcleo de potencia exterior puede mantener. A nuestra velocidad, el bombardeo de hidrógeno produciría suficientes rayos gamma iones como para freírnos a todos en unos minutos. Se quedó en silencio, menos como un hombre que ha terminado de hablar que como una máquina que se apaga. ¿No tenemos ningún control direccional? Preguntó Raymond, todavía sin ninguna emoción. Sí, eso sí lo tenemos, dijo Vaudreuil. La forma de aceleración puede cambiarse. Podemos reducir cualquiera de los tubos Venturi y potenciar los demás, podemos producir un vector lateral tanto como frontal. Pero no lo entiende, no importa qué camino tomemos, debemos seguir acelerando o moriremos. Acelerando para siempre, dijo Telander. Al menos, susurró Lindgren, podemos permanecer en la galaxia. Dando vueltas y vueltas alrededor del núcleo. Dirigió la vista hacia el periscopio, y supieron lo que pensaba. Tras esa cortina de extrañas estrellas azules estaba la oscuridad, el vacío intergaláctico, el exilio definitivo. Al menos, podremos envejecer, con soles a nuestro alrededor. Incluso si no podemos volver a tocar un planeta. Los rasgos de Telander se contrajeron. ¿Cómo se lo digo a nuestra gente? Gruñó. No tenemos ninguna esperanza, dijo Raymond. No era realmente una pregunta. Ninguna, contestó Fedorov. Podemos vivir nuestra vida aquí, llegar a una edad razonable, aunque no la misma que permitiría normalmente el tratamiento antisenectud, le dijo Pereira. Los biosistemas y los sistemas de ciclo orgánico están intactos. Podríamos incluso aumentar la productividad. No hay que temer al hambre inmediata, a la sed o a la asfixia. Es verdad que la ecología cerrada, el reciclado, no es eficiente al 100%. Sufriremos pérdidas lentas, un lento deterioro. Una nave espacial no es un mundo. El hombre no es un diseñador tan inteligente ni un diseñador a gran escala tan bueno como Dios. Su sonrisa era cadavérica. No aconsejo que tengamos hijos. Intentarían respirar cosas como acetona, mientras sobrevivirían sin cosas como fósforo y nos sofocarían en cerumen y pelusa de ombligo. Creo que podremos sacarle unos 50 años más de vida a nuestros aparatos. En estas circunstancias, pienso que es mucho tiempo. Lindgren habló mirando a los mamparos como si pudiese ver a través de ellos. Cuando el último de nosotros muera, debemos establecer una desconexión automática. La nave no debe seguir funcionando después de nuestra muerte. Que la radiación haga lo que debe, que la fricción cósmica la rompa en trozos y que los fragmentos vaguen por el infinito. ¿Por qué? Preguntó Raymond. ¿No es evidente? Si establecemos una ruta circular, consumiendo hidrógeno, viajando cada vez más rápido, haciendo que Tau sea cada vez más pequeña a medida que pasan los milenios, nos haremos más masivos. Podríamos acabar devorando la galaxia. No, eso no, dijo Telander. Se refugió en la pedantería. He visto los cálculos. Alguien se preocupó una vez de lo que podría hacer una nave Bussard fuera de control. Pero como ha dicho el señor Pereira, cualquier obra humana es insignificante allá fuera. Tau tendría que ser del orden de, digamos, 10 a la menos 20 antes de que la masa de la nave fuese igual a la de una estrella pequeña. Y las probabilidades de chocar contra algo más importante que una nebulosa son astronómicamente minúsculas. Además, sabemos que el universo es finito en el espacio y el tiempo. Dejaría de expandirse y se colapsaría antes de que Tau se hiciese tan pequeña. Vamos a morir. Pero el cosmos está a salvo de nosotros. ¿Cuánto tiempo podremos vivir? Se preguntó Lindgren. Interrumpió a Pereira. Quiero decir potencialmente. Si dice medio siglo, le creo. Pero creo que en 1 año o 2 dejaremos de comer, o nos cortaremos la garganta, o decidiremos apagar los aceleradores. No, si puedo evitarlo, le respondió inmediatamente Raymond. Le lanzó una mirada triste. ¿Quieres decir que continuarías, no solo aislado de la humanidad, sin vivir en la Tierra, sino de toda la creación? Él a su vez la miró con firmeza. Su mano derecha descansaba sobre la culata de la pistola. ¿No tienen tantas agallas? Contestó. 50 años dentro de este ataúd volador. Casi gritó. ¿Cuántos años serán fuera? Calma, la advirtió Fedorov, y la agarró por la cintura. Ella se agarró a él y respiró profundamente. Vaudreuil habló tan cuidadosamente tranquilo como Telander. La relación temporal parece algo académica en nuestra situación, Nest Cepas.
Depende de lo que hagamos. Si seguimos en línea recta, naturalmente nos encontraremos con un medio menos denso. El ritmo de decrecimiento de Tau se hará proporcionalmente más lento al entrar en el espacio intergaláctico. Al contrario, si intentamos una ruta circular que nos lleve a través de concentraciones más densas de hidrógeno, podríamos obtener una Tau inversa muy grande. Podríamos ver pasar miles de millones de años. Podría ser maravilloso. Sonrió forzadamente, un resplandor en la barba larga. También nos tenemos los unos a los otros. Buena compañía. Estoy con Charles. Hay mejores formas de vivir, pero también peores. Lindgren se refugió en el pecho de Fedorov. Él la sostuvo y la acarició torpemente con una mano. Después de un rato, una hora o así en la historia de las estrellas, volvió a levantar la cara. Lo siento, aceptó ella. Tienes razón. Nos tenemos unos a otros. Paseó la mirada por ellos, acabando en Raymond. ¿Cómo voy a decírselo? Suplicó el capitán. Le sugiero que no lo haga, contestó Raymond. Que la primer oficial de la noticia. ¿Qué? Dijo Lindgren. Eres Nis, contestó él. Lo recuerdo. Se liberó del abrazo de Fedorov y dio un paso hacia Raymond. De pronto el condestable se tensó. Permaneció un segundo como si estuviese ciego, antes de darse la vuelta y encararse con el navegante. Exclamó. Tengo una idea. ¿Sabe? Si crees que yo debería, había empezado a decir Lindgren. Ahora no, le dijo Raymond. Auguste, vamos a la mesa. Tenemos cosas en que pensar, rápido. 10. El silencio seguía y seguía. Desde la tarima, donde se encontraba con Lars Telander, Ingrid Lindgren miraba al grupo. Ellos le devolvían la mirada. Y nadie en aquella habitación podía encontrar palabras. Las suyas habían sido elegidas con cuidado. La verdad era menos terrible en su garganta que en la de ningún hombre. Pero cuando llegó al punto medio previsto. Hemos perdido la Tierra, hemos perdido Beta 3, hemos perdido la humanidad a la que pertenecíamos. Nos queda el coraje, el amor, y, sí, esperanza. No pudo continuar. Se quedó con los labios atrapados entre los dientes, con los dedos entrelazados y lentas lágrimas que le salían de los ojos. Telander se movió. Si pudiesen, intentó. Por favor, presten atención. Existen medios, la nave se burló de él con gritos de truenos lejanos. Glasgow no aguantó más. No lloró con estrépito, pero al intentar detenerse hizo que el sonido fuese más patético. Mbotu, a su lado, intentó consolarla. Él, sin embargo, se había refugiado en tal estoicismo que podía haber sido un robot. Iwamoto se alejó de ellos, de todos ellos. Podía verse cómo llevaba su alma a algún nirvana con una cerradura en la puerta. Williams agitó los puños en alto y blasfemó. Otra voz, femenina, empezó a gemir. Una mujer miró al hombre con el que formaba pareja y dijo, «¿Tú, para toda la vida?» Y se alejó. Él intentó seguirla y chocó con un pasajero que le lanzó un gruñido y se ofreció a pelear si no se disculpaba. Un hormigueo recorrió toda la masa humana. «Escuchen», me dijo Telander. «Por favor, escuchen». Raymond se liberó del brazo con que Kyuen Aileen lo agarraba, en la primera fila, y subió de un salto a la tarima. «Nunca los convencerá de esa forma», dijo sotto voce. «Está usted acostumbrado a profesionales disciplinados. Déjeme que maneje a estos civiles». Se volvió a ellos. «Calma». Su grito se repitió en los ecos. «Cerrad la boca. Actuad como adultos por una vez. No tenemos personal para cambiaros los pañales». Williams gritó resentido. Mbotu enseñó los dientes. Raymond desenfundó el aturdidor. «Quedaos quietos». Bajó el volumen de su voz, pero todos lo oyeron. «El primero que se mueva queda fuera de combate. Después lo someteremos a una corte marcial. Soy el condestable de esta expedición, y tengo la intención de mantener el orden y la cooperación efectiva». Cambió a un tono malicioso. «Si creen que me excedo en mi autoridad, pueden presentar una queja en la oficina apropiada de Estocolmo. Pero ahora, me escucharán». Su abuso verbal activó la adrenalina de todos. El autocontrol regresó con mayor vigor. Estaban enfadados pero esperaron alerta. «Bien». Raymond se volvió amable y enfundó el arma. «No hablaremos más de esto. Comprendo que han recibido un golpe que nadie estaba preparado psicológicamente para sufrir. Aún así, tenemos un problema. Y tiene una solución, si podemos trabajar juntos». «Repito, sí». Lindgren se había tragado el llanto. «Creía que se suponía que yo», dijo. Él agitó la cabeza hacia ella y continuó. «No podemos reparar los desaceleradores porque no podemos desconectar los aceleradores.
La razón es, como se les ha dicho, que a grandes velocidades debemos tener activados los campos de fuerza de uno u otro sistema para protegernos del gas interestelar. Por tanto, parece que estamos atrapados en esta nave. Bien, a mí tampoco me gusta la idea, aunque creo que podríamos soportarlo. Los monjes medievales vivían peor. Sin embargo, hablando en el puente se nos ocurrió una idea. Una posibilidad de escapar, si mantenemos la calma y la determinación. El oficial de navegación Vaudreuil hizo unos cálculos preliminares para mí. Después llamamos al profesor Nilsson para que nos diese su opinión experta. El astrónomo se aclaró la garganta y adoptó un aire de importancia. Hannes Adler parecía menos impresionada que los demás. Tenemos una oportunidad de éxito, les informó Raymond. Un sonido como de viento recorrió la asamblea. No nos haga esperar. Gritó la voz de un joven. Me alegra ver algo de espíritu, dijo Raymond. Todo debe hacerse con precisión o estaremos perdidos. Para que no sea muy largo, después el capitán Telander y los especialistas les darán los detalles. Aquí está la idea. Su tono podía haber sido el empleado para describir una nueva forma de llevar la contabilidad. Si encontramos una región donde apenas haya gas, podremos desconectar los campos con seguridad, y nuestros ingenieros podrán salir fuera para reparar el sistema de desaceleración. Los datos astronómicos no son tan precisos como nos gustaría. Sin embargo, aparentemente en la galaxia, e incluso en el espacio intergaláctico cercano, el medio es demasiado denso. Menos allí que aquí, por supuesto. Aún así demasiado denso en términos de choques atómicos por segundo, lo suficiente para matarnos sin protección. Pero las galaxias forman grupos. Nuestra galaxia, las nubes de Magallanes, M31 en Andrómeda, y otras 13, grandes y pequeñas, forman uno de esos grupos. El volumen que ocupan tiene unos 6 millones de años luz de ancho. Más allá hay una distancia enormemente grande hasta la siguiente familia de galaxias. Por coincidencia, también está en Virgo, a 40 millones de años luz de aquí. A esa distancia, esperamos que el gas sea lo suficientemente escaso como para no necesitar protección. Se elevaron las voces. Raymond levantó las dos manos. De hecho, se rió. Esperen, esperen. Pidió. No se molesten. Sé lo que quieren decir. 40 millones de años luz es imposible. No tenemos tau para eso. Una proporción de 50, o 100, o 1 millar, no nos sirve. De acuerdo. Pero. La última palabra los detuvo. Él llenó los pulmones. Pero recuerden, dijo, no hay límite para la tau inversa. También podemos acelerar a mucho más de 3G, si extendemos los campos y escogemos un camino que nos lleve por secciones de la galaxia donde la materia es densa. Los parámetros exactos que hemos estado utilizando fueron escogidos para nuestro viaje a Beta Virginis. La nave no está limitada a ellos. El navegante Vaudreuil y el profesor Nilsson estiman que podemos viajar a una media de 10G, probablemente mucho más. El ingeniero Fedorov está razonablemente seguro de que el sistema de aceleración puede soportarlo, después de ciertas modificaciones que sabe que puede realizar. Por tanto, los caballeros hicieron cálculos estimativos. Los resultados indican que podemos recorrer media galaxia, en espiral hacia adentro hasta que nos sumerjamos directamente en el núcleo y salgamos por un lado. De todas formas, cualquier cambio de rumbo será lento. No podemos girar en una moneda de 10 ore a nuestra velocidad. Y eso nos permitiría conseguir la tau necesaria. No olviden que decrecerá constantemente. Nuestro viaje a Beta Virginis habría sido mucho más rápido si no hubiésemos tenido la intención de pararnos allí. Si, en lugar de frenar a medio camino, nos hubiésemos limitado a seguir aumentando la velocidad. El navegante Vaudreuil estima, tendremos que recoger datos durante el camino, pero se trata de una opinión informada, que considerando la velocidad que ya tenemos podremos salir de esta galaxia y dirigirnos hacia afuera en 1 año o 2. ¿Cuánto tiempo cósmico? Se oyó en el grupo. ¿A quién le importa? Respondió Raymond. Ya conocen las dimensiones. El disco galáctico tiene unos 100.000 años luz de diámetro. En este momento estamos a unos 30.000 del centro. ¿100 o 200.000 años? ¿Quién sabe? Depende de la ruta que sigamos, que a su vez dependerá de lo que las observaciones a larga distancia nos digan. Les apuntó con un dedo. Lo sé. Se preguntan qué pasa si golpeamos una nube como la que nos metió en esta situación. Tengo 2 respuestas. Primero, debemos asumir algunos riesgos. Pero segundo, a medida que tau sea más y más pequeña, podremos utilizar regiones que sean más y más densas. Tendremos demasiada masa para que nos afecte como lo ha hecho ahora. ¿Lo ven? Cuanto más tenemos más podemos conseguir, y más rápido según el tiempo de la nave.
Es concebible que abandonemos la galaxia con un ataúd del orden de una 100.000.000ésima. En ese caso, según nuestros relojes estaremos fuera de la familia de galaxias Ennias. ¿Cómo volveremos? Dijo Glasgow, alerta e interesada. No lo haremos, admitió Raymond. Nos dirigiremos al cúmulo de Virgo. Allí invertiremos el proceso, desaceleraremos, entraremos en una galaxia, haremos que Tau sea razonable y empezaremos a buscar un planeta en donde podamos vivir. Sí, 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 repitió al tumulto renovado del grupo. A millones de años en el futuro. A millones de años luz de aquí. La especie humana probablemente se habrá extinguido, en esta esquina del universo. Bien, ¿no podemos empezar de nuevo, en otro lugar y tiempo? ¿O preferirían quedarse sentados en esta concha de metal sintiendo pena de ustedes mismos, hasta que sean seniles y mueran sin hijos? A menos que no puedan soportar la situación y se vuelen los sesos. Yo voto por continuar mientras duren las fuerzas. Tengo en suficiente estima a este grupo para creer que estarán de acuerdo conmigo. Aquellos que no opinen así tendrían la amabilidad de apartarse de nuestro camino. Bajó de la tarima. Oficial de navegación Boudreau, ingeniero jefe Fedorov, profesor Nilsson, dijo Telander. ¿Podrían subir aquí? Damas y caballeros, se abre el turno de preguntas. Kiyuen abrazó a Raymond. Estuviste maravilloso, dijo sollozando. Él apretó la boca y miró más allá de ella, de Lindgren, de la asamblea, hacia los mamparos. Gracias, contestó seco. No fue nada. Oh, sí lo fue. Nos devolviste la esperanza. Es un honor vivir contigo. Él no pareció escucharla. Cualquiera podía haber presentado una nueva idea brillante, dijo. En esta situación, se agarrarían a cualquier cosa. Solo aceleré el proceso. Cuando acepten el programa es cuando comenzarán los verdaderos problemas.